Bienvenidos a la Libertad.cl, un espacio para analizar en profundidad los temas que impactan nuestra sociedad. Así es. Hoy nos adentramos en un caso que ha conmocionado al país, el asesinato de Ronald Ojeda, Sí. exmilitar venezolano y opositor al régimen de Nicolás Maduro, que lamentablemente encontró la muerte aquí en Chile. Claro. Lo que parecía un crimen común ha destapado una trama de alcance internacional Totalmente. que pone en jaque nuestra seguridad y revela la penetración del crimen organizado en nuestro territorio. Efectivamente, este caso nos obliga a mirar más allá de la tragedia individual Mm. y analizar las implicaciones para Chile. Ya. Para esta profunda investigación nos basamos en información de medios como cooperativa.cl, Ajá, T13, El Mostrador y BioBio Chile, sí. buscando desentrañar la verdad detrás de este oscuro suceso. Comencemos por lo que sabemos. En 2025, Ronald Ojeda fue encontrado sin vida, Así es. enterrado en concreto en una toma de Maipú. Terrible. Un detalle escalofriante, que nos habla de la brutalidad del crimen y la intención de los perpetradores de hacerlo desaparecer. Claro. ¿Por qué elegirían un método tan macabro? Bueno, el uso del concreto no solo buscaba ocultar el cuerpo, sino también infundir terror. Ya, Es una clara señal de la impunidad con la que operan estas bandas criminales. claro. Y una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiarlos. Ya veo. La imagen del cuerpo de Ojeda, sepultado en ese bloque de concreto, nos golpea con la crudeza de la violencia que estamos enfrentando. Es terrible. Las investigaciones de la policía y la fiscalía, que han utilizado tecnología de punta Sí. y contado con la colaboración de agencias internacionales, Exacto. han llevado a la detención de 24 personas, Así es. vinculadas al Tren de Aragua, específicamente a la célula Piratas de Aragua. Claro. ¿Podría explicarnos qué es esta célula? Y por supuesto. ¿Y cómo se inserta dentro de la estructura del Tren de Aragua? El Tren de Aragua es una megabanda criminal de origen venezolano, con ramificaciones en varios países de la región. Ya. Se caracteriza por su estructura jerárquica y su diversificación en actividades ilícitas, Ya. desde la extorsión y el narcotráfico hasta el sicariato y la trata de personas. Uf. Los Piratas de Aragua son una célula de esta organización que opera en Chile, dedicada principalmente al tráfico de migrantes y la explotación sexual. Y en ese punto es donde el caso da un giro inesperado. Sí. Uno de los detenidos, Ajá. Julio César Iglesias, Ujú. no solo implica al Tren de Aragua, sino que apunta directamente a Diosdado Cabello, Tremendo. uno de los hombres fuertes del régimen de Maduro, como autor intelectual del asesinato. Imagínase la magnitud de esta acusación. Claro. Diosdado Cabello es considerado la segunda figura más poderosa en Venezuela, después de Maduro. Sí. Su supuesta participación en este crimen eleva el caso a un nivel de complejidad política insospechado. Iglesias afirma que Cabello habría ordenado el asesinato de Ojeda por motivos políticos. Ajá. Recordemos que Ojeda era un férreo opositor al régimen Exacto. y su testimonio se ve reforzado por otros dos testigos que también señalan a las autoridades venezolanas. Sí. ¿Qué tan confiables son estas declaraciones? Bueno, es crucial analizar con cautela el testimonio de estos testigos, considerando el contexto político en el que se enmarcan. Yep. Podrían existir intereses ocultos o presiones externas que influyan en sus declaraciones. Claro. Sin embargo, la Fiscalía ha afirmado tener pruebas de que los pagos por el asesinato de Ojeda se originaron en Venezuela, Ya. lo que le da mayor peso a la hipótesis de una operación orquestada desde el régimen de Maduro. De ser ciertas estas acusaciones, estaríamos hablando de un crimen de Estado, Así es. con repercusiones internacionales. Totalmente. La ministra del Interior, Carolina Toja, ha mencionado incluso la posibilidad de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Esa sería una decisión histórica, con implicancias legales y políticas de gran envergadura. Ya. Denunciar a Venezuela ante la CPI implicaría un proceso complejo y prolongado, Claro. que podría tensar aún más las relaciones entre ambos países. Sin embargo, enviaría un mensaje contundente a la comunidad internacional. Chile no tolera la impunidad, ni siquiera cuando se trata de un actor estatal. Retomando el caso de Ronald Ojeda, es fundamental comprender cómo el Tren de Aragua, la organización criminal a la que se le atribuye su asesinato, ha logrado penetrar en Chile y extender sus redes delictivas. Es que precisamente esta organización no solo está vinculada al caso Ojeda. Su presencia en nuestro país se extiende a una amplia gama de actividades ilegales que ponen en jaque nuestra seguridad.
¿Cómo opera esta banda y cuáles son sus principales fuentes de financiamiento? El Tren de Aragua, como mencionamos anteriormente, es una megabanda con una estructura jerárquica similar a la de un ejército. Sus líderes, muchos de ellos exmilitares venezolanos, controlan desde la sombra una red de células que operan en distintos países. Su principal fuente de financiamiento es el narcotráfico, pero también se dedican a la extorsión, el secuestro, la trata de personas y el contrabando. Imagino que la crisis migratoria venezolana ha facilitado su llegada a Chile, ¿cierto? Sin duda, la migración masiva de venezolanos ha sido aprovechada por el Tren de Aragua para reclutar nuevos miembros y camuflar sus operaciones. Muchos de ellos, desesperados por encontrar una vida mejor, caen en las redes de esta organización que les ofrece trabajo y protección sin revelarles la verdadera naturaleza de sus actividades. ¿Y qué hay de las autoridades? ¿Cómo han respondido frente a esta amenaza? Las autoridades chilenas se han visto desbordadas por la magnitud de la problemática. Si bien se han realizado operativos policiales que han logrado desmantelar algunas células del Tren de Aragua, la organización se ha adaptado rápidamente y ha expandido sus operaciones a otras regiones del país. ¿Qué medidas concretas se podrían implementar para frenar el avance de esta organización criminal en nuestro país? Se requiere una estrategia integral que aborde el problema desde múltiples frentes. En primer lugar, es fundamental fortalecer el control migratorio y evitar el ingreso de personas con antecedentes criminales. Asimismo, se debe mejorar la coordinación entre las policías y la Fiscalía para desarticular las redes de financiamiento del Tren de Aragua. Y no olvidemos la importancia de la cooperación internacional. Exacto. El Tren de Aragua es una organización transnacional que opera en varios países de la región. Es crucial que los gobiernos afectados compartan información de inteligencia y coordinen acciones conjuntas para combatir esta amenaza de manera efectiva. ¿Y qué pasa con la prevención? ¿Qué se puede hacer para evitar que jóvenes chilenos sean reclutados por estas bandas criminales? La prevención es clave. Debemos trabajar en la educación y la concientización de los jóvenes sobre los riesgos de involucrarse en actividades delictivas. También es importante fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas de desarrollo a los jóvenes que viven en contextos de vulnerabilidad. En el caso de Ronald Ojeda, vimos cómo el Tren de Aragua no solo está involucrado en actividades criminales comunes, sino que también estaría siendo utilizado para silenciar a opositores políticos. ¿Qué consecuencias tiene este tipo de acciones para nuestra democracia? La infiltración del crimen organizado en la política es un peligro latente para cualquier democracia. Corroe las instituciones, socava la confianza ciudadana y genera un clima de miedo e impunidad. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad y transparencia para esclarecer este caso y sentar un precedente que desincentive futuras acciones de este tipo. En esta última parte de nuestro análisis sobre el caso Ronald Ojeda, nos adentramos en el terreno de las repercusiones internacionales que este crimen podría tener. Recordemos que las acusaciones apuntan directamente a Diosdado Cabello, un alto funcionario del régimen venezolano. Exactamente, y como mencionamos antes, la ministra del Interior, Carolina Toja, ha planteado la posibilidad de denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, la CPI. Una decisión que de concretarse tendría consecuencias diplomáticas y políticas de gran alcance. Si Chile decide llevar este caso a la CPI, ¿qué tipo de obstáculos legales o políticos podría enfrentar? Bueno, en primer lugar, la CPI solo puede intervenir si el Estado acusado no está dispuesto o es incapaz de llevar a cabo una investigación y un juicio imparcial. En este caso, Venezuela podría argumentar que está realizando su propia investigación y que no hay necesidad de la intervención de la CPI. Y si Venezuela se negara a cooperar con la CPI, ¿qué sucedería? La CPI podría emitir una orden de arresto contra Diosdado Cabello u otros funcionarios venezolanos implicados en el caso. Sin embargo, la ejecución de dicha orden dependería de la cooperación de otros países, lo que podría ser complicado si se trata de países con relaciones estrechas con el régimen de Maduro. ¿Qué tipo de precedentes sentaría una denuncia de este tipo para Chile y para la región? Sería una señal potente de que Chile está dispuesto a defender los derechos humanos y el Estado de Derecho sin importar las presiones políticas. Podría inspirar a otros países de la región a tomar medidas similares frente a violaciones de derechos humanos cometidas por regímenes autoritarios. Más allá de la CPI, ¿qué otras acciones podría tomar Chile a nivel internacional para buscar justicia por el asesinato de Ronald Ojeda? Chile podría impulsar la creación de una comisión internacional independiente para investigar el caso y presionar a Venezuela para que coopere con la investigación. También podría buscar el apoyo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos o la ONU para condenar el crimen y exigir justicia. Este caso nos ha mostrado la complejidad del crimen organizado transnacional y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel regional.
¿Qué medidas se podrían implementar para evitar que organizaciones como el Tren de Aragua sigan expandiendo sus redes delictivas? Es fundamental fortalecer la cooperación policial y judicial entre los países de la región, compartir información de inteligencia y coordinar operativos conjuntos. También es importante abordar las causas estructurales que alimentan el crimen organizado, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Y para concluir, ¿qué mensaje le dejaría a nuestra audiencia sobre la importancia de este caso y las implicaciones que tiene para nuestra sociedad? El caso de Ronald Ojeda no es un hecho aislado. Nos muestra la fragilidad de nuestra democracia frente a la amenaza del crimen organizado y la necesidad de estar alerta y defender nuestras instituciones. Es un llamado a la acción para que como ciudadanos exijamos justicia, transparencia y un compromiso real de las autoridades para combatir la impunidad y proteger nuestros derechos. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo análisis del caso Ronald Ojeda. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender la complejidad de esta problemática y la importancia de involucrarnos como sociedad en la búsqueda de soluciones. Hasta la próxima.